Buenos días entonces, mi nombre es Juliana Bustamante y vamos a hablar entonces de microbiología y fisiopatología. Entonces, listo. Para empezar entonces esta charla, vamos a tener acá entonces la clasificación de Baltimore, que lo que nos va a hablar es de la clasificación de los virus para eh, poder agruparlos de grupo del 1 al 7 de acuerdo al material genético que contengan. Y aquí en el grupo 4 entonces vamos a tener el coronavirus, que va a ser un grupo de virus que van a tener RNA de cadena simple, sea en sentido positivo o negativo, y de acuerdo a esto vamos a tener el RNA mensajero, que esto lo voy a explicar entonces más adelante. Y acá tenemos entonces una clasificación un poco más sencilla, en donde nos clasifican a los virus si son ADN o ARN, si son cadena doble o sencilla, y si tienen envoltura o no. La parte de la envoltura es muy importante porque es lo que va a hacer que los virus tengan esa resistencia al medio ambiente, y entre estos virus de cadena sencilla, ARN con envoltura, entonces vamos a tener el virus de influenza, fiebre amarilla, y acá va a estar entonces situados los coronavirus. Esta es una clasificación en el orden, las familias, subfamilias, entonces vamos a tener el orden de los nidovirales, la familia Coronaviridae, de la subfamilia Coronaviridae y los géneros. Todas estas agrupaciones se realizan de acuerdo a la forma estructural del virus, a la replicación y a la homología entonces de la secuenciación del material genético. Acá en este grupo género, acá les voy a mostrar en esta siguiente diapositiva que el género alfa coronavirus, beta, gamma y delta coronavirus. Y vamos a tener un montón de especies. Esto es muy importante porque la mayoría de los coronavirus van a infectar son animales. Entonces vamos a tener la infección del rhinolophus, que es un tipo de murciélago. Vamos a tener la infección del ganado tanto bovino como porcino, el virus de la hepatitis del ratón, y entre otros. Pero vamos a tener entonces un grupo muy especial que van a ser los que van a infectar a los humanos, y son los coronavirus humanos 229E, NL63, dentro de los alfa coronavirus. Dentro de los beta vamos a tener el HKU1, que es el de Hong Kong. Se tiene este nombre porque fue inicialmente descrito en esta ciudad. Vamos a tener también acá entonces los coronavirus relacionados con SARS, con el síndrome respiratorio agudo severo. Este síndrome respiratorio agudo severo, entonces vamos a tener un SARS-CoV-1, que ayer, como de pronto muchos pudieron estar en la charla de epidemiología, tuvimos una epidemia que en realidad se dio en Asia y en Europa por este SARS-CoV-1, que lo que daba era precisamente, como su nombre lo dice, síntomas respiratorios, pero aparte de los síntomas respiratorios que da normalmente los otros virus, que es un cuadro gripal leve, este se caracterizaba por causar neumonía, sepsis y muerte. Y también tenemos acá los del grupo MERS, que son los del síndrome respiratorio del Medio Oriente, que tiene este nombre también porque fue escrito precisamente en Arabia en 2012, y también tenía unas similitudes pues en cuanto a que también dejó gran cantidad de infectados e inclusive muertos por esta infección. Entonces acá, en donde tenemos al SARS, vamos a tener al COVID-2019 o SARS-CoV-2, que es el coronavirus que tenemos en este momento y del que vamos a hablar. Acá tenemos entonces el hospedero natural de los diferentes coronavirus. Generalmente la mayoría, como vemos acá, son murciélagos, tanto para el NL63 como para el 229E, y también para el SARS y para el MERS. Vamos a tener unos huéspedes intermedios, generalmente mamíferos, para estos que eran alpaca, el ganado bovino, y para el SARS-CoV
SARS-CoV-2, que es el que nos interesa, unos mamíferos pequeños que se han tratado de identificar como huésped intermedio. Y lo importante de esta gráfica es estas flechas que nos muestran acá en rojo, es donde causan infección grave, y vemos que realmente los únicos que causan infección grave en humanos como tal son SARS y MERS. Acá vamos a tener el síndrome diarreico agudo asociado al ganado porcino, que también se ha visto que puede infectar a los humanos. Bueno, acá en esta tabla, en esta línea de tiempo, vamos a ver entonces que aunque son, digamos, relativamente nuevos, la aparición de los coronavirus en cuanto a la detección genética, realmente se piensa que los primeros coronavirus humanos, el NL63, el 229, aparecieron hace 800 años, hace 200 años, inclusive el de células de cultivo de órganos hace 120 años, y ya el de Hong Kong que apareció en 1950. Realmente esto fue un proceso pues muy importante porque se dividió los coronavirus en los coronavirus humanos, que son estos 4 que vemos acá, y para diferenciarlos de los que causan pues este cuadro tan grave, el SARS y el MERS, como ya los había mencionado previamente. El análisis genético evolutivo SARS-CoV-2, que es el coronavirus que tenemos ahora, el de 2019, reveló entonces ¿cómo fue creado entonces este virus? Porque han habido muchas especulaciones y tratando de entender si es que de pronto tenía relación con el SARS-CoV-1 que dio en 2002, y se pensaba entonces que con este SARS-CoV-1 más los coronavirus del tracto respiratorio de los murciélagos, entonces se mezclaron y hubo unas mutaciones que finalmente desencadenaron entonces la mutación y la aparición del SARS-CoV-2. Sin embargo, ya ahora se sabe que el virus realmente está relacionado genéticamente es con 2 coronavirus de murciélago y que no tuvo nada que ver con el previo de los humanos. Esto, la importancia que tiene es entonces ese contacto que hay principalmente en China, en el mercado de animales, con ese contacto entre los humanos y los murciélagos. Bueno, entonces para empezar a hablar ya como tal de la microbiología del coronavirus, entonces tenemos que es un virus de 120 a 160 nanómetros. Acá vemos más o menos la regla desde 1 centímetro para abajo, donde están ubicados las células vegetales, animales, procariotas, y acá vemos los virus que se ubican entre 100 a 300 nanómetros. ¿Por qué se llama coronavirus? En la superficie externa de la envoltura hay proyecciones que son ampliamente espaciadas y que tienen una forma de palo de golf, de pétalo, algunos otros le han dicho como una forma de garrote o de mazo, que simulan la corona solar. Acá vemos entonces en microscopía electrónica la forma del virus. Acá vemos que es un virus que está envuelto, este es su material genético, y acá vemos estas proyecciones que simulan la corona solar. Acá vemos la corona solar, y esto fue lo que a ellos se les pareció y por eso fue que le pusieron ese nombre. Tiene entonces unas proteínas que van a ser muy importantes para toda la fisiopatología del virus y van a ser las siguientes. Vamos a tener la cadena de RNA, que es una cadena única en un sentido positivo, que más adelante les voy a explicar lo del sentido. Vamos a tener la proteína N o la nucleoproteína, que juntas forman entonces la nucleocápside, que es de forma helicoidal. Vamos a tener la envoltura, que es una bicapa lipídica y que lo va a proteger pues como del medio ambiente, como ya lo había dicho previamente. Vamos a tener la proteína S o spike o la proteína de espícula, que es la que va a dar esa apariencia de corona solar. Vamos a tener la proteína de membrana y la proteína de envoltura pequeña E. Hay algunos coronavirus que tienen este HE, que es una hemaglutinina esterasa. ¿Cuáles? El OC43 y el HQU1. Los SARS y los MERS, entonces principalmente el coronavirus o el COVID-19 que tenemos ahora, no tiene hemaglutinina esterasa, y esto va a ser importante ¿por qué? Por la parte evolutiva del virus. Inicialmente, los virus que tienen esta hemaglutinina usan entonces la proteína S para poder unirse al receptor, pero necesitan como de esta
enzima también para poder hacer como una especie de correceptor, por decirlo así, y poder unirse a residuos glicosilados. ¿Qué pasó? Mientras menos proteínas necesite el virus para su maquinaria, pues va a ser mucho más efectiva su replicación. Entonces, de forma evolutiva, lo que hizo fue lograr adaptarse esta proteína S a residuos proteicos y no de glicolípidos, y así ya no necesita entonces la hemaglutina esterasa, la perdió, y es por eso que ahora se une a otros receptores diferentes que ya les voy a explicar más adelante. Bueno, para empezar entonces hablando específicamente de cada una de las cosas y de las más importantes del virus, entonces vamos a tener el material genético. Este va a ser muy importante porque va a ser muy similar para todos los coronavirus. Acá vemos el SARS, acá vemos los otros coronavirus humanos y el MERS. Entonces, inicialmente tienen un dominio hacia el 5' que tiene un marco de lectura abierto en donde vemos que se llama ORF1 y que va a traducirse en no structural protein, que son proteínas no estructurales de la 1 a 16, y de donde se van a traducir entonces fosfatasas, proteinasas de cisteína, RNA polimerasa dependiente de RNA para poder hacer toda su transcripción. También vamos a tener la helicasa y una endorribonucleasa. Luego vamos a tener más hacia el lado de 3' toda la otra, toda la otra producción de las proteínas estructurales. Entonces vamos a tener la proteína S, la E, la M y la N. ¿Cuál van a ser como unas diferencias muy importantes en cuanto a la parte genética? Estas proteínas que hay acá abajo, la proteína I, que se ve en los coronavirus humanos, son proteínas accesorias que no se saben muy bien cuál es su función. Sin embargo, lo que sí se sabe es que por lo menos acá la 8B, la 9B en el SARS-CoV y en el MERS, que también casualmente tiene entonces esta proteína 8B, se piensa que eso hace que tengan mayor cantidad de proteínas que colaboren con la virulencia y con mayor replicación, y que por esto los síntomas que causen sean muy diferentes para estos pacientes. Bueno, acá tenemos entonces la, la apariencia del virus con cada una de sus glicoproteínas, y les voy a mostrar rápidamente entonces cuál es la función de cada una. Entonces tenemos la glicoproteína S, que es la de unión al receptor y función de membrana y fusión a la membrana de la célula epitelial. Vamos a tener la proteína de membrana, que lo que va a colaborar es al ensamblaje del coronavirus en el compartimiento intermedio del retículo endoplásmico y de Golgi, y que va a aumentar la respuesta inmune. Vamos a tener esa glicoproteína E de envoltura, que es una glicoproteína pequeña, que también va a estar muy relacionada con la maduración y la gemación del virus. También va a tener, se ha visto, unas características de viroporina, que lo que va a hacer es formar canales iónicos que las va a usar pues para su conveniencia y para poder hacer toda esta maquinaria de replicación. Principalmente va a usar los cationes de las células, pero también puede dejar pasar aniones. Se ha visto en estudios que cuando se hace de lesión del gen E, que es el que finalmente se traduce en proteína, en esa glicoproteína de envoltura, se disminuye tanto la tasa de crecimiento del virus como la formación de las partículas, y además se disminuye la virulencia del virus, valga la redundancia. Entonces es por eso que es importante. Y finalmente tenemos entonces la proteína N, que también está relacionada con el ensamblaje y también con esa formación de la cápsula del ARN para su incorporación en los viriones, y finalmente haya gemación, y finalmente pues esta proteína es necesaria para la síntesis de ARN también. Voy a hablar específicamente de algunos de estos componentes que son los más importantes para entender también la fisiopatología del virus, y son este. Acá tenemos la forma molecular de la proteína S, la proteína de unión, la proteína de fusión y de entrada del virus a la célula epitelial. Esta proteína es importante porque además los anticuerpos neutralizantes
están dirigidos son contra esta, y por esto las vacunas que se han tratado de formar o de crear han sido dirigidas hacia la proteína S. Vamos a ver entonces acá que la proteína tiene una región S1, una región S2, y que la región S1 tiene un 70% de similitud con el SARS-CoV-1, con el que hubo una epidemia en 2002. Y la región S2, que es la región que menos ha cambiado, que tiene un 99% de similitud. ¿Eso por qué va a ser importante? Acá en la región S2 vamos a tener entonces la parte que está dentro del virus. Entonces vamos a tener el dominio citoplasmático, vamos a tener el dominio transmembrana y ya vamos a tener otras proteínas que van a estar en toda la maquinaria de la fusión y de la entrada del virus. Acá vamos a tener la proteína de fusión, el péptido de fusión, perdón. Y en la región S1 vamos a tener algo muy importante que es el péptido señal, el dominio N-terminal y este que es el dominio de unión al receptor. Este es muy importante, ¿por qué? Porque este va a ser el que se va a unir al receptor de la célula. ¿Cómo va a hacer eso? Va a requerir de unas proteasas celulares que lleguen acá a esta región S1, S2 y que lleguen acá a esta región que se llama S2' y que hagan una escisión de estos sitios para poder que haya un plegamiento de la proteína y finalmente se pueda dar todo este mecanismo para la fusión del virus. ¿Por qué me centro tanto en esto? Porque esto es lo que va a explicar el por qué el COVID-2019 es más virulento, tiene mayor tasa de infección en los pacientes que el SARS-CoV-1, por ejemplo, y que los otros coronavirus humanos. Entonces, tienen un dominio, acá en el dominio entre S1 y S2, hay un montón de sitios de furina que cualquiera de ellos que sea escindido logra que inmediatamente haya un cambio conformacional acá. Entonces es mucho más fácil que el virus logre entrar. Mientras que en los otros coronavirus estos sitios son únicos. Entonces, para que la proteína, la enzima logre escindir ese sitio específico, de pronto hace que sea un poquito más difícil y esto hace que sea pues como esta diferencia. Bueno. Otro componente importante del coronavirus es el material genético y vamos a tener entonces el material RNA de sentido positivo, monocatenario, que significa que es de cadena única, y poliadenilado. Es el RNA que es más grande dentro de los virus, el más grande que se conoce. Y les voy a explicar qué significa esto de sentido positivo o que recordemos pues nuestras clases de los primeros semestres del pregrado. Entonces, a la hora de transcribir, tenemos un transcrito con sentido y un transcrito de RNA antisentido. Entonces, el que es con sentido es de 5' a 3'. El que es sin sentido, o sea, el que no se logra inmediatamente traducir en la maquinaria ribosomal, es de 3' a 5'. Y acá vamos a tener entonces la importancia de por qué este virus es de sentido positivo. Entonces acá lo voy a explicar en esta gráfica de una mejor forma. Cuando el virus es de sentido positivo, entonces inmediatamente la cadena del virus se puede traducir ya inmediatamente a proteínas. Mientras que cuando una cadena de virus es de sentido negativo, requiere primero de una RNA polimerasa que lo transcriba inicialmente a un RNA mensajero y luego lo traduzca toda esta maquinaria ribosomal a proteínas, o sea, necesita un pasito más largo. ¿Esto por qué va a ser importante? Esto va a ser importante porque entonces este RNA de sentido positivo se está comportando como si fuera este RNA mensajero. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos el virus y se le quita la envoltura y queda solamente el RNA, este RNA, como va a ser ya un RNA mensajero, va a ser infeccioso. No va a ser tan infeccioso como el virus completo, pero también tiene capacidad infecciosa. Por esto es que también hace que esta clase de virus sean también tan virulentos y tan infecciosos.
Bueno, acá tenemos entonces los receptores a los que se van a unir los diferentes coronavirus. Vamos a tener acá el 229 que se va a unir a receptores de aminopeptidasas tipo N, que estas aminopeptidasas están presentes en muchos órganos y también van a explicar el por qué la infección respiratoria, pero vamos a tener también acá entonces el NL63, que el receptor celular va a ser el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, lo mismo que el SARS-CoV y que el MERS. El MERS lo que va a tener inicialmente, o el receptor más importante es la dipeptidilpeptidasa 4, que sabemos que también va a estar distribuida pues de forma importante en el cuerpo. Eh, Aunque este virus pues realmente a nosotros no nos toca mucho. Acá en cuanto a el SARS-CoV y el SARS-CoV-2, que es el que tenemos ahora, tenemos entonces este receptor celular y acá lo vamos a ver en esta gráfica porque va a ser mucho más importante. Tenemos acá la proteína S, que es la proteína pues entonces de unión a ese receptor, pero vamos a ver que cuando se activa vamos a necesitar que ese receptor de angiotensina se clive. ¿Y cómo se va a clivar? Con este tipo de enzima, que es una proteasa de serina, que se va a llamar TMPRSS2. Y cuando esta enzima actúa, va a clivarlo y va a permitir que el virus entre. ¿Por qué es tan importante esta proteasa de serina? Es importante porque hacia esta proteína, hasta esta enzima, es que está dirigido uno de los tratamientos que se ha pensado que podrían ayudar para el coronavirus 2 o el COVID-2019 y es un medicamento que se ha utilizado en China y que realmente pues no han podido utilizarlo en otras partes del mundo, pero que se cree que podría ayudar a, a que haya menos entrada del virus. Esto lo van a mencionar probablemente en la charla de tratamiento. Bueno, en cuanto a la replicación del virus, entonces vamos a tener acá el virus, ya vimos cómo es la entrada. Y vamos a tener entonces que va a haber una endocitosis y se va a formar un endosoma, en el cual la membrana plasmática del virus se va a fusionar con la membrana plasmática de la célula epitelial. Esta fusión, para que se dé, se necesita que ese endosoma, a medida que va desplazándose hacia el núcleo, tenga un pH que sea bajo, un pH ácido. Y acá entonces vamos a tener el otro medicamento que es la cloroquina o la hidroxicloroquina, que muchos de ustedes han visto que se ha tratado de utilizar como tratamiento para el COVID-2 y es que lo que hace es que alcaliniza ese endosoma de forma en que la fusión de esas membranas no se dé y el virus no se pueda entonces replicar en la célula epitelial. Bueno, luego de que ya se dio toda esta fusión y ya tenemos acá el material genético, este RNA de 5' a 3' se va entonces por la polimerasa RNA, se va a transcribir a 3' a 5'. ¿Para qué? Para que de esta base salga entonces otro genoma completamente igualito, de la misma longitud, y unos RNA mensajeros transcritos solamente a partir de la región 5', que van a finalmente a formar las proteínas que conforman el virus. Entonces vamos a tener acá el RNA, que al unirse con la proteína N van a formar la nucleocápside, vamos a tener la formación de estas proteínas en el retículo endoplásmico. Luego, acá en el compartimiento intermedio del retículo endoplásmico y del aparato de Golgi se van a unir todas las proteínas con su material genético. Finalmente tenemos el virus conformado y va a haber entonces una exocitosis del virus. Pueden pasar varias cosas. Puede pasar que el virus salga de la célula sin que haya una apoptosis de la misma, puede también causarle apoptosis y en otros casos puede dejar algunas proteínas
como la proteína S, que causan entonces mucho más respuesta inmune y que esto podría explicar inclusive que muchos pacientes mueran por sepsis gracias al COVID-19. Bueno, luego de que ya vimos entonces cómo se da toda esta infección dentro de las personas, dentro de la célula, entonces vamos a ver que tenemos un individuo que está infectado y que sea por gotas, por aerosoles, por contacto directo, inclusive por un contacto indirecto, llegue a un individuo que sea susceptible y el virus entre entonces a través de las mucosas a la vía aérea superior. Acá en esta gráfica les voy a mostrar cómo se da entonces toda esta fisiopatología. El virus entra hacia el tracto respiratorio superior y en algunos casos puede llegar inclusive hasta el tracto respiratorio inferior. ¿Y qué es lo que pasa? Las células presentadoras de antígeno, como lo hacen con los otros virus, eh, pues procesan los epítopes, van hasta los ganglios linfáticos, sean mediastinales o cervicales, allí hacen la presentación antigénica a las células T naive. Estas células T lo que producen es un montón de receptores tipo TOL, hay una secreción de interleuquinas, hay un montón de secreción de todas las quimiosinas que lo que van a hacer es que haya migración de todas esas células inflamatorias hacia el sitio, haya más producción de células inflamatorias y de citoquinas, principalmente TNF-alfa, vamos a tener la interleuquina 6, la interleuquina 8, la interleuquina 1 beta, que también inclusive se han hecho pues estudios moleculares y se ha visto cómo la secreción exagerada de todas estas proteínas va a causar finalmente la sepsis en los pacientes. Además, tenemos que el virus va a inhibir en muchas ocasiones o a enlentecer este procesamiento por la célula presentadora de antígeno y esta presentación en las células T. Entonces va a alterar toda esta respuesta inmune. Además, se ha visto que hay un aumento en el interferón alfa y una disminución del interferón gamma, y que posiblemente por el aumento de corticoides ante todo este estrés de la infección, todo esto lleve a apoptosis de los linfocitos T y esto explica entonces la linfopenia y la leucopenia que se da en estos pacientes e inclusive en algunos casos la trombocitopenia. Luego de que tenemos entonces toda esta respuesta inflamatoria, vamos a tener entonces una hipersecreción de moco, vamos a tener un colapso alveolar, va a haber formación de membrana hialina, va a haber toda esa infiltración de las células inmunes y finalmente vamos a tener entonces la consolidación, la neumonía, pero también vamos a tener entonces, como les voy a mostrar en esta gráfica, que vamos a tener unos factores del huésped que van a hacer que esa infección respiratoria no solo se quede en la parte pulmonar, sino que también migre obviamente a través de la sangre hacia los otros órganos que tienen el receptor de la enzima convertidora de angiotensina del tipo 2. Entonces vamos a tener que hay unos individuos mayores de 65 años que tengan comorbilidades como hipertensión, EPOC, diabetes, enfermedad cardiovascular, y que todo esto va a causar entonces que hayan unas complicaciones mayores, entonces que haya un síndrome de distrés respiratorio, un shock séptico, una acidosis metabólica que sea difícil de corregir, que haya una coagulopatía y finalmente la falla de múltiples órganos. Y como vamos a ver más adelante, también se pueden comprometer riñón, tracto gastrointestinal y corazón principalmente, que es donde están también estos receptores. Con toda esta respuesta inflamatoria, vamos a tener entonces que más que todo las células TCD8 y las natural killer lo que van a hacer es un efecto citopático con toda esa liberación de perforinas y granzima B dentro de las células epiteliales que finalmente van a dañar todo ese epitelio y toda esa tormenta de citoquinas van a generar una respuesta inflamatoria pues sostenida, que es lo que va a causar la hipoxia, el shock séptico y todas esas condiciones críticas de los pacientes con
SARS-CoV-2. Vemos entonces acá que la expresión de este receptor, como ya les mencioné en estos otros órganos, se ha sugerido por los estudios. ¿Por qué? Porque se ha visto que las comorbilidades más comúnmente reportadas son la lesión renal aguda, el daño miocárdico y el dolor abdominal y la diarrea, por lo que se sugiere que también tiene tropismo por estos órganos y que hay que tener en cuenta estos síntomas también y no solamente la parte respiratoria. En los estudios post-mortem, por ejemplo, donde se ha mirado el RNA y la proteína de la nucleocápside viral, se ha visto que hay una acumulación en los túbulos renales y que esto es lo que causa la injuria renal aguda, una mayor diseminación orgánica y que además actúe como reservorio del virus la parte urinaria. Además, se ha visto en los estudios clínicos que hasta el 40% de los pacientes al ingreso hospitalario pueden tener proteinuria y hematuria, que la tomografía puede mostrar inflamación y edema renales, y que además hay daño en el endotelio y formación de trombos. Entonces vemos que el riñón también puede estar afectado. Acá vemos unos estudios histopatológicos de pacientes post-mortem que tenían la infección versus los que no la tenían, y acá vemos entonces todo este es el epitelio. Este es el epitelio respiratorio, el epitelio pulmonar, y acá tenemos entonces los túbulos y el glomérulo, y vemos entonces todas estas flechitas que nos muestran todos los posibles RNAs infecciosos, mientras que en los pacientes que obviamente no tenían la infección, pues claramente no estaban presentes. Tenemos además no solamente el riñón como órgano afectado, sino también en este estudio que salió en Lancet recientemente y que nos muestra que también el tracto gastrointestinal puede ser importante. Este estudio, lo que ellos hicieron era que cuando el paciente tenía los síntomas y le hacían el diagnóstico, tomaban muestras del virus, tanto respiratorias como fecales, y las seguían en el tiempo. ¿Qué se dieron cuenta? Que aproximadamente las muestras respiratorias, que son estas rojitas, acá vemos entonces el calendario porque esto lo hicieron desde enero hasta marzo. Acá, por lo menos en estos que se alcanzan a ver en febrero, porque esta gráfica la tuve que cortar, vemos entonces que por lo menos hasta que se negativizaban las muestras respiratorias, eran 16 días desde el diagnóstico. O sea que el paciente seguía siendo infeccioso y seguía teniendo el virus ahí presente. Pero lo más grave no es esto, lo más grave es que que están en amarillo son las muestras fecales y vemos como por ejemplo en este paciente al día 5 de febrero ya su muestra respiratoria acá había negativizado, pero la muestra fecal seguía hasta marzo 9. ¿Qué encontraron ellos en general? Que hasta 27 días del diagnóstico seguían encontrando muestras fecales positivas para el coronavirus. ¿Por qué es importante esto? Porque ellos sugieren inclusive otro tipo de transmisión que no habíamos tenido en cuenta y es la fecal oral. Entonces realmente es preocupante. Bueno, en cuanto a la inmunidad, hablando de la fisiopatología, lo que más se sabe realmente es de la inmunidad del SARS, del 1 y del MERS, porque pues realmente el COVID-2019 es muy reciente para saberlo. Sin embargo se ha visto en estos otros que la resistencia a la infección, es decir, las células T de memoria y los anticuerpos, pueden durar varios años, pero que los pacientes pueden reinfectarse por cepas similares. Generalmente esas reinfecciones que se vieron con el COVID-1 o con el SARS-CoV-1, perdón, se dieron después de 2 años, después de 4 años, y vemos que la mayoría de los pacientes, más del 95%, presentaron una respuesta de anticuerpo neutralizantes, es decir, la mayoría de los pacientes van a tener una inmunidad después de la infección, pero va a haber un 5% que no queda muy claro si van a tener reinfección o no. Por lo menos para el COVID-19, que una cosa pues que de pronto ha sido muy alarmante en algunas noticias, es el reporte de China de algunos pacientes que luego de que ya han tenido el COVID y que se ha comprobado serológicamente,
el paciente se cura, se le hace una nueva prueba y ya está negativa, y a los días vuelve a tener los síntomas y vuelve a salir la prueba positiva, entonces se piensa que es reinfección. Realmente, ahondando más en el tema, hasta el momento no se ha podido saber si sí hay reinfección o no por el COVID-2019. Lo que sí se sabe es que podría, ese lapso en que la prueba salió negativa, más bien podría ser un falso negativo de la prueba, y esto es lo que han especulado muchos autores. En un estudio de fase 1, que lo que se hizo fue inyectar el virus pues, en células, se midieron la respuesta inmunitaria y se vio que el 100% tenían TCD4, solamente el 20% tenían TCD8, y que esto duraba inclusive hasta 4 años en este estudio. Bueno, algo que voy a mencionar y es sobre el SARS-CoV-2, el estudio pues que tenemos ahora reciente, que es en estos macacos rhesus, y es que la reinfección podría tal vez no ocurrir. Esto realmente es difícil de saber, pero acá tenemos estos resultados. Lo que ellos hicieron fue coger estos monos y darles el, el virus, RNA viral, provocar la infección en ellos, y en algunos de los monos lo que hicieron fue acá volver nuevamente, después de que ya sus cargas virales eran negativas, volver a ponerles los antígenos y mirar qué pasaba con ellos. Realmente, después de la reexposición, lo que se vio en ellos fue que la carga viral no volvió a aumentar. Acá vemos que la carga viral se mantuvo en cero, lo mismo que acá, lo mismo que acá, lo mismo que acá. Esto para pruebas tanto en la vía aérea como en las pruebas anales que se le hicieron para la medición de carga viral. Entonces, pareciera que hasta el momento pues no hay reinfección. Sin embargo, esto no queda muy claro todavía. Bueno, acá tenemos entonces el comportamiento serológico de un paciente infectado en Finlandia, y que esto es de los pocos reportes que tenemos hasta el momento de este virus actual. Lo que vemos es que en los primeros 4 días aún estaban positivas la proteína E, la proteína N, y que acá todavía no se habían formado las inmunoglobulinas. Parece ser que después del día 10 es que empiezan a formarse las inmunoglobulinas, tanto la M como la G, y a partir de esto es que podemos hacer podríamos hacer esta clase de estudios serológicos. Bueno. Toda esta parte de inmunidad que les estoy mencionando tiene que ver mucho con la estrategia de creación de vacunas. Como les expliqué, normalmente las vacunas están dirigidas hacia, hacia la proteína S. Han tratado, inclusive desde las epidemias que hubo en previas ocasiones, probar con vacunas de virus inactivado y virus atenuado, pero realmente se vio que realmente es muy inapropiado para los pacientes inmunosuprimidos, que puede pues generarles realmente una infección y pues generar la muerte. Entonces pues no se ha podido utilizar. Se han tratado de utilizar vacunas con subunidades de las proteínas virales, pero realmente como se tiene pues como ya la experiencia con el virus de la hepatitis B, realmente esta clase de vacunas requerirían muchas dosis de refuerzo, por lo cual pues realmente no sería pues como tan costo efectivo. Y lo que han tratado de hacer es vacunas de DNA. Esto lo hicieron inclusive en monos y en ratas, con el SARS-CoV-1, luego de su epidemia, y vieron que realmente sí generaban anticuerpos que fueran protectores. No se han hecho estudios con humanos hasta este que llegó acá, que son vacunas con RNA mensajero. Ya se empezó un estudio, inclusive hace poquito se dio ya la primera dosis de la primera vacuna a la primera persona en Estados Unidos, y se cree que esta vacuna podría servir e inducir una respuesta inmune pues realmente fuerte en estos pacientes, pero pues realmente esto todavía está, apenas empezó el estudio, entonces todavía no sabremos nada sobre la vacuna. Bueno. Y algo que quiero hablar es sobre la parte inmune y algunos medicamentos, como por ejemplo los AINES, que también han tratado de
de alarmar en muchas ocasiones sobre su uso y los pacientes con COVID. Entonces, se ha visto que el riesgo de utilizar los AINES es que alteran el sistema inmune, incluso en un estudio de unos niños que tenían síntomas respiratorios superiores, al usar AINES se asociaron con un aumento del riesgo de empiema. mm, y además se ha dicho que los AINES aumentan la expresión del AC2, por lo cual entonces hay un aumento en la probabilidad de que el virus entre a las células. Sin embargo, todo esto es especulativo y los beneficios realmente, porque también hay unos estudios que les voy a mostrar acá que son de indometacina y naproxeno, donde podrían tener beneficios antivirales, así que realmente esto todavía no se sabe. La indometacina como un potente antiviral contra SARS, este fue contra el coronavirus viejo, esto es un estudio de 2004. Acá cuando mostraron los pacientes que no se les daban la indometacina versus los que sí se les daba, pues acá tenemos los que no estaban infectados, pues obviamente vemos que acá no hay ningún tipo de RNA viral ni de proteínas virales. A los que no se les daba y sí estaban infectados, pues claramente vemos cómo tenían manifestación del virus activo. Cuando ya se les daba una cantidad de 100 empezaba a desaparecer y cuando ya se le daba una concentración de 400 ya no estaba, o sea, se comportaban como si el paciente no estuviera infectado y es por eso que tenemos acá esta curva que nos dice que los pacientes que se les dio indometacina, o más bien a las células a las que se les dio indometacina, porque esto no es un estudio con pacientes, eh, no tuvieron una replicación como la que tuvieron los que no se les dio indometacina. Además, tenemos acá el naproxeno también, pero esto fue para virus de influenza A, para dos tipos de influenza, dos cepas diferentes, y a ambas se les dio naproxeno y se vio que ambas bajaron sus cargas virales, por lo cual prohibir los AINES realmente no estaría pues como también, aunque no podemos decir que definitivamente no, porque no tenemos pues realmente estudios clínicos. Y tenemos este otro estudio sobre el ibuprofeno y la inhibición de la producción de los anticuerpos en células humanas. Entonces vemos acá como en los que no se exponían al ibuprofeno, la producción de su IgG era normal, mientras que a todos los que se les había dado, a todas las células que habían tenido contacto con el ibuprofeno, la producción de IgG realmente era mucho más baja. Es por esto que es una información que es controversial y acá tenemos entonces la plausibilidad biológica. Tenemos entonces que tanto el SARS-CoV suprime el NF-kappa beta, la activación del NF-kappa beta y lo suprime a través del bloqueo de la COX, por lo cual un mayor bloqueo, uno pensaría, de acuerdo a este estudio, que aumentaría la replicación viral, pero también tenemos este otro que nos dice que la proteína S, en vez de bloquear la ciclooxigenasa, lo que hace es estimular la ciclooxigenasa, por lo cual uno pensaría, pues si la bloqueo, podría tener algo de plausibilidad biológica que antes disminuyera la parte del virus. Todo esto es especulativo, pero es simplemente para que veamos que no hay una evidencia clara sobre el uso de AINES y la inmunidad. Luego de que ya vimos cómo se comporta el virus dentro, quería traer algo muy corto sobre qué pasa cuando el virus sale de una persona infectada. Y es cuánto dura los coronavirus en los objetos, que esto es un estudio que ya todos debemos haber leído del New England, en donde nos dice que en los aerosoles dura hasta 3 horas, en el cobre hasta 4 horas, en plástico y cartón y acero puede durar varios días, más que todo en el acero de 5 hasta 48 horas y en el plástico de 6 a 72 horas, nos dice el estudio. Y también tenemos otro estudio muy, muy importante que es este, que también es nuevo, que es sobre la persistencia del coronavirus en las superficies inanimadas, pero también los agentes que podrían inactivarlo. Y esto me pareció importante por lo siguiente. Acá en Medscape, de acuerdo a este estudio, nos dan estas recomendaciones y nos dicen que en el plástico puede durar hasta 5 días, en la madera podría durar 4 días, y el promedio de lo que ellos encontraron acá fue que hasta 9 días podría durar en las superficies. Además, que cómo podían inactivar el coronavirus. Se encontró que el etanol, acá tenemos etanol del 70%,
y de ahí para arriba las concentraciones, y acá tenemos la reducción de la infectividad viral. Mientras este número sea más grande, quiere decir que la reducción fue mayor y que el método inactivó mucha más cantidad de virus. Acá vemos que el etanol es claramente muy bueno para eso, el propanol también, pero algo que es muy importante de este estudio y es este, la clorexidina. Vemos que este número tan bajo lo que significa en el análisis de este estudio es que la clorexidina fue ineficaz para la inactivación del coronavirus, y es por eso que actualmente la recomendación es no utilizar la clorexidina como fórmula para inactivar el coronavirus, y esto lo deberíamos tener muy en cuenta en nuestros hospitales. Acá tenemos el hipoclorito de sodio, que realmente solo a las concentraciones de 0.21% y más de eso es que funcionó. A las concentraciones menores realmente vemos que la disminución en la carga viral fue muy baja. Y el peróxido de hidrógeno, el formaldehído, el yodo, todo a sus concentraciones diferentes, todos funcionaron muy bien. Entonces, esto definitivamente hay que tenerlo en cuenta. Finalmente, las recomendaciones que todos sabemos que debemos tener para la transmisión, que es el lavado de manos, el uso de mascarilla si es que tenemos síntomas, el aislamiento y la limpieza de las superficies con los sustancias que ya acabé de mencionar. Bueno, muchas gracias por asistir y recuerden que todo va a estar pues como en el canal de YouTube. Muchas gracias.